Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y compañeros en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es para mí una bendición grande y privilegio estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos Apocalipsis capítulo 19, versos 11 en adelante, donde nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El orden del ejército de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Si hay un ejército, hay un orden divino. Y de ese ejército divino, Cristo, el ángel del pacto, es el comandante en jefe, el que viene en un caballo blanco con un nombre nuevo que ninguno conocía. Es el mismo ángel del pacto que le pareció a Josué en el capítulo 5, versos 13 al 15, donde dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué
así lo hizo. Este príncipe del ejército de Dios es el ángel del pacto, el mismo que le apareció a Moisés y que envió a Moisés a Egipto para la liberación del pueblo hebreo, el cual se veló en Moisés y a través de Moisés trajo la liberación para el pueblo hebreo. Colocaba su palabra en la boca de Moisés y Moisés, ungido con el Espíritu de Dios, hablaba esa palabra. Este ángel es Cristo en su cuerpo angelical que aparece en esa columna de fuego a Moisés y luego al pueblo hebreo. Él allí con el pueblo hebreo, guiándolos a la tierra prometida, les iba hablando a través del profeta Moisés. Aún el mismo pueblo dijo: no hable Dios con nosotros, que te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. Encontramos todas estas cosas en la palabra de Dios para que así tengamos un conocimiento claro del programa divino que Él ha venido llevando a cabo. En el capítulo 33 de Deuteronomio, versos 1 en adelante, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les resplandeció. Resplandeció desde el monte de Parán. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre millares de santos, con la ley de fuego en su mano. Vino de entre millares de santos. En el capítulo 7 de Daniel podemos ver allí millares de santos, de los cuales nos habla Dios por medio del profeta Daniel, el cual vio esos millares de santos. Encontramos en Apocalipsis 19 millares de santos también, un poderoso ejército de Dios, con el cual viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Encontramos que viene como rey y por consiguiente viene como juez para traer el juicio divino sobre las naciones. Eso también es conforme al Salmo 2,
Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que por los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, como posesión tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, se remita a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Encontramos que Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con un nombre nuevo escrito, el cual aparece en Apocalipsis 19. Y en la lectura que tuvimos del Salmo 2, nos dijo, honrad al Hijo para que no perezcáis, porque su ira de pronto se enciende. Para su segunda venida vendrá como león y por consiguiente como juez de toda la tierra, y dice, luego hablará a ellos en su furor y los derribará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él publicará el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 en adelante nos dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así como Cristo ha recibido del Padre toda autoridad sobre las naciones, Él lo otorgará también esta autoridad al vencedor. Y en Apocalipsis 19, donde leímos al principio, dice: que él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Verso 15, hablando de Cristo, dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo y blanco, le seguían caballos blancos. De su boca salió de espada aguda para herir con ella a las naciones, y la ferirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que él cambia de cordero a león, de sumo sacerdote a rey, y por consiguiente a juez. Y vean ustedes la profecía del Salmo 2, tendrá doble cumplimiento. Tiene cumplimiento para la primera venida de Cristo y para la segunda venida de Cristo. Ven a Apocalipsis capítulo 21, versos 5 en adelante, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora esto, así como Cristo venció, vencerán los mensajeros de Caldad con el grupo de Caldad. Y esos son los hijos e hijas de Dios, con el mensajero que Dios tenga para cada etapa de su iglesia, a través del cual Cristo estaría velado y revelado en y a su iglesia. Y a él vendría toda revelación, al mensajero de cada etapa, toda revelación de parte de Cristo, por recibir de Cristo vendría a ese mensajero. Él hablaría esa palabra revelada y serían llamados y juntados los escogidos de esa etapa. Y así se iría formando ese ejército celestial
que es la iglesia del Señor Jesucristo, por la cual encontramos que ellos también son reyes y sacerdotes y jueces, porque Cristo con su sangre los ha limpiado de todo pecado y los ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice: reinaremos sobre la tierra. Capítulo 1 del Apocalipsis, versos 5 al 6. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis también nos dice: versos 9 en adelante, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí tenemos el orden celestial compuesto por Cristo y los redimidos por Cristo, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 20, versos 4 al 6, dice de Apocalipsis: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia de su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Estos son los creyentes en Cristo, el ejército del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Este es el poderoso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, los creyentes en Cristo son soldados del ejército celestial, del ejército de Jesucristo nuestro Salvador, luchando en contra de las huestes malignas para traer las almas a Cristo, para que reciban la salvación
y vida eterna. Tienen una lucha espiritual desde el día de Pentecostés hacia acá, como la tuvo Cristo también y sus discípulos al principio. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versos 5 al 7. También dice que le dará autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Pues también dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, verso 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas de pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? No solamente juzgar a cada mundo, Cristo y los creyentes en Cristo, sino que también a los ángeles que pecaron en contra de Dios. Porque los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo son el poder sacerdotal celestial que será implantado en este planeta Tierra. Son también del poder político celestial, del poder teocrático que será implantado en la tierra y que traerá la restauración del reino de David. Y también son el poder judicial celestial que juzgará no solamente a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y al diablo, sino que juzgarán también a todos los seres humanos que han pasado por este planeta Tierra. Por eso el Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, dice que los que están sentados en estos tronos reciben poder para juzgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y encontramos que serán juzgados los que adoraron la bestia y su imagen. Y serán juzgados todos los que van a ser presentados ante el trono de Cristo. Dice el apóstol Pablo que Dios ha puesto a Jesús como juez de los vivos y de los muertos. Y si Él es el juez, pues tiene que haber un poder judicial, una corte divina, de la cual Cristo es el juez supremo, y los miembros de su iglesia son los miembros de ese poder judicial.
Estamos viendo el orden del ejército de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, y Cristo a todo lo que es heredero, lo son también como herederos su iglesia, los miembros de su iglesia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, herederos de la vida eterna, herederos del reino eterno, herederos a la glorificación, al cuerpo glorificado y eterno, herederos al reino de Dios, tanto el reino celestial como el reino terrenal, herederos de los cielos y de la tierra. Por eso podemos ver que nos habla de que Cristo es el heredero de este mundo, el cual lo recibirá conforme Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, donde nos dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién es el heredero de este mundo y los reinos de este mundo? El Señor Jesucristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí podemos ver que Cristo es el heredero al reino terrenal. Y todo el planeta Tierra va a pertenecer al reino del Mesías, al reino de David. Y por eso es que habrá paz en este planeta Tierra, porque Cristo es el príncipe de paz, el que traerá la paz al planeta Tierra completo. Encontramos que habrá un reino terrenal en el cual se unirá con el cual se unirá con el reino celestial. Cristo, como hijo del hombre, es el heredero al reino terrenal. Y Cristo, como hijo de Dios,
es el heredero al reino celestial, al trono de Dios celestial. Y como hijo del hombre, y como hijo de David, es el heredero al trono de David. Como hijo del hombre, es el heredero al trono y gobierno mundial. O sea, es el heredero al planeta Tierra completo con todos los habitantes que habrá. Y por consiguiente es el heredero al trono que gobernará mundialmente a la humanidad en el reino del Mesías, en el reino milenial y después en el reino por toda la eternidad. Estamos viendo el orden del ejército celestial, así como el ángel de Dios que le apareció a Daniel y que le apareció también a Josué. Es Cristo en su cuerpo angelical. Él es el comandante en jefe, el príncipe. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El príncipe, por consiguiente el principal, el jefe, el comandante jefe del ejército de Dios es Cristo. El comandante en jefe de la iglesia del Señor Jesucristo es este mismo ángel, Cristo en su cuerpo angelical, y Cristo en su cuerpo angelical es Cristo en Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, el cual dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20, y también dijo, yo estaré donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. San Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde esté su ejército, ahí él está. Ahí está el comandante en jefe, nuestro amado Señor Jesucristo. Él siempre estará con ese ejército espiritual celestial que lucha en contra de las huestes del maligno para establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, para que entren al reino de Dios las personas. Y Cristo es el que comanda ese ejército. Cristo en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia y en el corazón, en el alma de cada creyente, está dirigiendo ese ejército celestial. Y es un privilegio grande y bienaventuranza pertenecer al ejército de Dios. Dice que nuestra lucha es contra malicias espirituales, contra potestades malignas, contra gobiernos de las tinieblas y así por el estilo. O sea, es que es contra esa dimensión del maligno que tiene cautiva a la humanidad. Es contra el reino de las tinieblas.
Y el ejército de Cristo es el ejército del reino de la luz, del reino de Cristo, nuestro Salvador. A todo lo que Cristo es heredero y todo lo que Cristo es, lo son también los miembros de ese ejército. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8, verso 12. Y también dijo de su iglesia, de los creyentes en él, vosotros sois la luz del mundo. Y también Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Y los creyentes en Cristo son estrellas también. Son las estrellas de la mañana, de la cual Job estuvo hablando. Y esos son los hijos de la mañana, los creyentes en Cristo, el ejército de Dios, el ejército del Señor Jesucristo, de los Reyes de Reyes y Señor de Señores, del príncipe de las huestes de Jehová, de las huestes de Dios. Y a ese ejército pertenezco yo. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Que Dios los bendiga grandemente. Y nos veremos mañana, Dios mediante, en este mismo lugar. Dejo con ustedes aquí al ministro Ronald Ríos Jaramillo para continuar y finalizar.